Muy buenos días, chicos y chicas. Hoy es martes 12 de mayo y en el área de ciencias sociales habíamos comenzado el último día la unidad didáctica número 8. Por fin, ya la última de todas. Y esta unidad se titula Europa en el mundo, por lo que vamos a conocer un poquito mejor nuestro continente, el continente del que forma parte España. Europa, ahora lo vamos a ver, vamos a conocer todos los países que pertenecen a Europa, que pertenecen a la geografía europea, porque vamos a tener que diferenciar muy bien durante este tema los que pertenecen a su geografía, es decir, están situados dentro del continente, y, por otra parte, aquellos que pertenecen a la Unión Europea, ¿vale? Son dos cosas diferentes y lo veremos a lo largo del tema. Lo primero que tenemos que tener claro es que dentro del continente europeo existen 50 países. Vamos a conocerlos. Esto que os muestro es Europa, lo que está marcado en rojo, y podéis ver que está a la izquierda o geográficamente decimos al oeste del continente asiático. Podéis ver que el continente asiático es bastante más grande que el continente europeo. De hecho, el continente europeo es uno de los continentes más pequeños, probablemente el más pequeño, junto con Australia. Debajo, es decir, al sur de Europa, tenemos a África. Al oeste tenemos a América, es decir, a la izquierda. Y al norte nos queda el Polo Norte. De hecho, algunos de los países están muy cercanos a este. Además, como vimos al principio del primer trimestre, ya sabemos que a Europa le baña por el oeste el mar Atlántico y por el sur el mar Mediterráneo y también el océano Ártico por el norte. Vamos a ver cuáles son estos países europeos. En total, este es el mapa de Europa dividido por los países y en total tenemos 50 países europeos. Algunos países que son del sur, unos países que son centroeuropeos, otros países que son del norte, otros países que son del este de Europa, otros países que lo vamos a considerar muy pequeñitos y ya veremos por qué, y países euroasiáticos. Vamos a ver los países del sur, que son aquellos que están cercanos al mar Mediterráneo, ¿vale? Que es toda esta parte de aquí. Los países del sur están formados por España, Portugal, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Albania, Grecia y Chipre. En total son 11 países que hay en el sur. ¿Vale? Vemos que hay otros países también, pero eso lo vamos a considerar dentro de otra clasificación. Entre los países centroeuropeos, que es toda esta parte de aquí, el centro de Europa, esta parte de aquí, vamos a ver los siguientes. Bélgica, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, que como veis es más pequeñito, República Checa, Suiza y Austria. En total son 7 que forman esta parte de aquí. Es la más pequeña de Europa. Además, también podemos ver los países del norte. Los países del norte son esta parte de aquí, que están ya más cercanos al polo norte. Y son el Reino Unido, Irlanda, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca. En total son 7. Los países del este de Europa. Esta es la región probablemente más grande de Europa y está formada por todo esto que estoy marcando con el ratón. ¿Eh? Como veis, es la parte más grande de Europa. Y vamos a ver por qué países están formados.
están formados por Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Rumanía, Moldavia, Ucrania y Bielorrusia. En total son 13. Como veis, aquí indico que Kosovo no lo reconocen todos los países. Kosovo está formado por esta parte de aquí. Para algunos países es un país y para otros no es ningún país, por lo que forma parte de Serbia. Además tenemos los países pequeños. Los países pequeños son tan pequeñitos que en el mapa no los podemos ni distinguir. Por eso te ponen aquí como una pelotita para decir dónde están, pero prácticamente son inapreciables. Para que os hagáis una idea, ahora que sabemos de matemática lo que es el área, la superficie de estos países pequeñitos no llega prácticamente a 1 km², es decir, más pequeño que muchos pueblos de España. Países que son mucho más pequeños que pueblos de España, que pueblos pequeños de España. Vamos a ver cuáles son. Tenemos Andorra, que está situado entre Francia y España, Mónaco, que está situado entre Francia e Italia, Liechtenstein, que está situado entre Suiza y Austria, San Marino, que está dentro de Italia, y Ciudad del Vaticano, que es el más pequeño de todos y que también está dentro de Italia, concretamente dentro de su capital, Roma. Y por último, Malta, que es una isla del Mediterráneo. En total son 6 países pequeños. Lo último que nos quedan son los países euroasiáticos, que son los que están al este de Europa, al este total, tan al este que están casi metidos en Asia. Tienen parte de su territorio en Europa y parte en el continente asiático, por eso se denominan euroasiáticos. Vamos a ver cuáles son. Tenemos el país de Rusia, que es el más grande de toda Europa, como podéis ver. Tenemos también a Kazajistán, a Georgia, Azerbaiyán, Armenia y Turquía. En total son 6 países euroasiáticos. Aquí tenemos la lista de todos los países europeos. Si hacemos la suma nos sale 11 más 7 más 7 más 13 más 6 más 6. En total nos salen los 50 países europeos, que como hemos visto están formados por los países del sur, los centroeuropeos, los países del norte, los países de Europa, los países pequeños y los países euroasiáticos. Europa es, como habéis visto, es muy grande y tiene una gran diversidad de cultura, porque tiene muchísimas tradiciones. No son lo mismo las tradiciones de los países mediterráneos que los del norte, ni que los del este, ni que los euroasiáticos. Son tradiciones muy diferentes. Hay una gran variedad de lenguas. Cada país tiene su propia lengua. La mayoría de los países tienen su propia lengua. Otros comparten con el británico, pero la mayoría tienen su propia lengua. Y también hay gran diversidad de religiones. En Europa podemos encontrar prácticamente todas las religiones, desde la cristiana, la judía, el islam, etc. Por último, quiero plantearos la tarea. La tarea que vamos a realizar para esta lección ¿es capaz de realizar una tabla con los 50 países europeos que hemos visto y sus capitales? Voy a empezar yo y tú la continúas con los 50 países, ¿vale? El libro os puede ayudar. Por ejemplo, de España, su capital es Madrid. De Francia, su capital es París. De Portugal, su capital es... De Italia, su capital es... Y ya a partir de aquí, puedes continuar hasta completar con los 50 países. Esa es la lección de hoy. Espero que os haya gustado, que os parezca interesante. Y ya sabéis que todas las dudas que necesitéis consultar tenéis a vuestra disposición mi correo electrónico.
Un besito y a trabajar.